Bueno, qué bueno es volver a estar en casa. Es hermoso verles. Entiendo que hoy, por gracia de Dios, vamos a llevarnos una perspectiva de Cristo. Pero me gustaría hacer lo más profundo que Dios nos permita y poder, por gracia, introducirnos en la realidad de Dios. No todo lo que nosotros experimentamos en nuestra vida está en el ámbito de la vida real. Entonces necesitamos saber realmente de qué está hablando Dios cuando se revela a sí mismo. ¿De qué están hablando los apóstoles cuando hablan de la revelación de la persona de Jesucristo? Y ahí ustedes me van a acompañar. Vamos a tratar de ir lo más detalladamente posible, porque si podemos entender este principio eterno en relación a la revelación de Cristo, en el cual se revela el todo de Dios, el abordaje sobre lo único que Dios llama evangelio para nosotros va a ser completamente diferente. Así que les voy a pedir, si ustedes pueden, como todavía nos estamos acomodando un poco y los hermanos, recuerden que somos evangélicos, digamos, ustedes, yo no sé. Yo conocí al Señor en una denominación que la recibí por herencia, porque ahí fue donde se encontró con el Señor mi abuela paterna, y así llegó Cristo a toda nuestra familia, ¿no? Y en esa denominación se hablaba de la expresión del Señor, ¿no? Diciendo, y vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, ¿no es cierto? Y la iniciativa de Dios de ser Él quien va a venir a tomarse a sí mismo, ¿no? Porque si tendríamos que ser nosotros quien vamos, llegamos tarde. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesucristo, estamos aquí por un impulso, una vida que se está manifestando en nosotros, que expresa un sentir que no es de este mundo, que no es de esta creación, que anhela un pan que no es de esta creación, que anhela una vida, una verdad, una luz que no es de esta creación. Somos impulsados gozosamente a una plenitud de vida eterna, increada, desconocida para el hombre. Por eso estamos reunidos, por eso vinimos hasta este lugar, porque anhelamos verte. Anhelamos la revelación de tu persona mediante tu Hijo. Estamos tratando de entender el costo de semejante realidad, Señor, para tener una real valoración. Pues no se puede disfrutar lo que no se valora. Te celebramos, Señor, y no quites tu mano de nosotros esta noche. Hasta lograrlo, todo espíritu queda sujeto a la autoridad de Jesucristo a partir de ahora, Señor. No permitas que ningún espíritu que no pertenece a tu reino esté estorbando
Revelá con completa libertad, Señor, tu gloria, tu nombre, a tu Hijo, tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, dice Jesús a los judíos. Él les dice, ustedes escudriñan las Escrituras porque ustedes entienden o les parece que en ellas está la vida eterna. Ahora Jesús les dice, resulta que la vida eterna soy yo. Y las Escrituras dan testimonio de mí, que soy la vida eterna, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. ¿Sí se entiende? O sea que la vida es una persona, pero yo no puedo hallar la vida eterna en las Escrituras. Yo lo que puedo encontrar en las Escrituras es un testimonio de esa vida. Él está diciendo, las Escrituras dan testimonio de mí, pero ustedes no pueden conocerlo a menos que vengan a mí, que soy la vida. ¿Está bien? Eso define claramente que no somos gente estudiando Biblia, sino que comprendemos que las Escrituras es un testimonio de la expresión completa de Cristo. ¿Se entiende? O sea, las Escrituras es, por el Espíritu, están haciendo una descripción de la nueva creación. O sea, no es una lista de comportamiento. O sea, cuando nosotros hablamos de un modelo de iglesia, sea cual fuere, sean congregaciones, megacongregaciones, casas iglesias y todo lo que fuere, nunca estamos hablando de otra cosa que no sea de la nueva creación. No importa el tamaño, no importa la forma. O sea, a mí me suele llegar, por ejemplo, algunos testimonios diciendo, bueno, nosotros somos un grupo que hace mucho tiempo salimos del sistema. Y hemos perdido contacto con la iglesia. Pero yo digo, ¿cómo se puede perder contacto con la iglesia? Si es lo que somos. En Él vivimos, nos movemos y somos. O sea, Él dice, nos volvimos, o sea, hay gente que me dice, como fuimos rechazados por predicar la cruz, la centralidad de Cristo, nos sentimos desplazados y en cierta medida nos llenamos de orgullo y eso nos hizo tomar distancia. ¿Cómo haces para separarte de la vida de tu propio cuerpo? ¿Es divisible? No se puede. ¿Acaso Cristo está dividido? No hay manera. O sea, no importa el ajuste escritural que nosotros podamos tener. No es un debate. O sea, el Señor no estaba debatiendo acerca de la Biblia con los judíos. No era quién tenía la razón. No era quién comprendía mejor las Escrituras. Él está diciendo, el hombre natural porta una naturaleza que no puede ver a Cristo en las Escrituras. Solo puede ver un testimonio, pero hasta que ustedes no vengan a mí, ustedes no van a tener la vida de la cual hablan las Escrituras. Amén. En el capítulo 8 de Juan, verso 37, les dice también a los judíos,
sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero en realidad procuran matarme. Porque mi palabra, dice el Señor, mi palabra no tiene lugar, no tiene espacio, no tiene cabida en ustedes. Y acá hay algo que es importante poder comprender. Lo primero es, ¿qué es la palabra? ¿Qué es la palabra? ¿La palabra son las Escrituras o es Cristo? O sea, ¿qué no había espacio en ellos para la vida que decían estar buscando en las Escrituras? No había espacio. Está bien, hoy escuchábamos a Gerson expresando esto, decir, el Espíritu habla a la iglesia, ¿no? Ahora, la palabra de Dios es lo que Dios habla, ¿o no? Ok. Y la palabra es Cristo. La pregunta es, ¿Dios tiene algo para decirnos? ¿Sí o no? Pero resulta que la palabra es una persona y la palabra ya habita en nosotros, completa. Y entonces, ¿qué es lo que tiene para decirnos Dios? Los antiguos recibían por goteo expresiones de la palabra. Cuando Dios hablaba, estaba manifestando aspectos, perspectivas de Cristo. Y lo hacía mediante los profetas. Pero cuando vino Cristo, Él vino a nosotros como la palabra, en donde habitan los millones de palabras que expresan la persona que es la palabra, y esa palabra vino completa a nosotros. Entonces Dios no tiene nada que agregar. O sea, hubo un consumado es. ¿Lo ven? Y entonces, ¿cómo nos acontece? ¿Cómo el Espíritu le dice a la iglesia? Porque la palabra habita en nosotros, ¿no? Entonces, la manera en que yo estoy abordando la revelación de la palabra, que es una persona y que habita en mí, es cuando el poder de su resurrección, el poder que habitó en Cristo resucitándole a los muertos, que habita en nosotros, ¿qué hace? Nos corre, nos quita del medio. El poder de la cruz está corriendo el velo, que sos vos, que soy yo, que es la carne, porque nosotros somos carne. Cuando la carne se corre, ¿qué vemos? La palabra. ¿Y qué es lo que el Espíritu dice? El Espíritu dice una sola cosa, dice Cristo. La única función del Espíritu Santo es revelar al Hijo, revelar la palabra. Pero solamente nosotros podemos ser tardos para oír, tardos para ver, por inmadurez, por carnalidad. Pero cuando el poder de su resurrección está operando en nosotros, corriendo el velo, el poder de su resurrección, ¿qué hizo? Operó en Cristo para mudarnos, para dejar la vieja creación abajo y mudarnos a la nueva creación de arriba. Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Así que Él fue trasladado, ¿de dónde? De muerte a vida, de tinieblas a la luz, de Adán a Cristo. Cuando eso está ocurriendo en mi vida, hay un aumento de su persona, que es la palabra. Y le veo, y le oigo, y le conozco, y entiendo, y soy transformado
por el poder de su palabra. El Espíritu lo único que hace es revelar al Hijo, la palabra. Pero no hay algo que Él está diciendo que nosotros, que no esté a nuestro alcance o que Dios tenga que agregar. Amén. ¿Se entiende? Ahora miren, cuando hablamos de oír la palabra de Dios, tenemos que saber que estamos hablando de un completo milagro. Es algo que no está a nuestro alcance. El hombre natural no puede alabar a Dios. ¿Por qué no puede alabar a Dios? Porque su alabanza no está en nosotros. Porque su adoración no está en nosotros. Está en Cristo. ¿Qué es lo que alaba a Dios? Es el aroma, la fragancia, el perfume de Cristo es lo que expresa la alabanza. Eso dicen los apóstoles. ¿Qué es la adoración? Es la expresión gloriosa de Cristo. Lo único que adora. Amén. Pero eso no está en nosotros, está en Cristo. Cuando yo soy absorbido por esa realidad, expreso alabanza. Cuando soy absorbido por la realidad de Cristo en mí, expreso adoración, porque lo que se está viendo no soy yo, sino que es Cristo, la vida, la palabra, la alabanza, la adoración. ¿Está bien? El problema es si nosotros lo estamos resolviendo en palabras sustitutas de Cristo. Es decir, creemos que la palabra son cosas que se dicen. ¿Sí me siguen? Ahora, cuando las personas escuchan algo como esto, cuando el hombre natural escucha algo como esto, por supuesto que no le gusta. No nos gusta pensar de que no podemos escuchar y entender la palabra de Dios, porque en realidad quisiéramos y deseamos poder escuchar y entender lo que Dios está diciendo como escuchamos y entendemos lo que cualquier persona pueda decir, pero eso está en un ámbito el cual el hombre natural no tiene acceso, es inaccesible a lo que Dios llama palabra. Está en un ámbito del cual el hombre natural fue destituido. Y lo que llama la atención también es que antes de que nosotros hayamos escuchado a Cristo como la palabra del Evangelio, la gran noticia de Dios, hemos escuchado muchas palabras, muchas. Y oímos acerca de palabras y leemos libros acerca de esas palabras y escuchamos mensajes acerca de esas palabras. Todo eso va a nuestra mente natural y creemos que hemos aprendido algo. Pero eso es un perfecto engaño. Esto no funciona así. Amados, esto es importantísimo entenderlo. El día en que nosotros fuimos separados de Dios, cuando la Escritura dice el hombre murió a causa del pecado, dice el hombre fue separado. Esa palabra murió es separación. Cuando fuimos separados de Dios, perdimos el conocimiento de las cosas espirituales y no tenemos acceso a ella. Y nuestros sentidos fueron completamente extraviados. Para poder comprender la vida del Espíritu y la fidelidad a esa vida.
Así que cada vez que Dios habla, la realidad es que Dios se propone revelar a su Hijo. Ese es el punto, ¿no? Pero el hombre natural lo que hace es vincular eso a algo que él sí conoce, a una imagen terrenal, temporal, a un sustituto natural de esa palabra. Y definitivamente no puede saber de lo que Dios está hablando. Porque es completamente desconocido para él. Lo que Dios tiene para revelar es lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. No hay manera. Es inaccesible para el hombre. Y lo que hacemos es comunicar verdades sustitutas, sin ningún tipo de valor en la vida real. A ver, es como el ejemplo, ¿ustedes conocen ese juego que es el estanciero? Que es, bueno, no sé si en todos lados se llama de la misma manera, pero viene con billetes de juguete, ¿sí? ¿Cómo se llama acá? Ese mismo. Ese mismo. Bueno, viene con billetes y vos vas comprando propiedades, bienes raíces. ¿Está bien? Entonces vos vas comprando y en un momento, si vas ganando, te haces como rico, ¿no? Una cosa así. Pero vos terminás el juego y te vas y no tenés ni un peso más. Porque esas propiedades y ese dinero no tienen ningún tipo de valor en la vida real. Todo lo que el hombre sustituye lo hace en un ámbito de figuras, de sombras, que no tienen ningún tipo de valor en la vida real. Y entonces el Señor se encargó, antes de irse, antes de ascender, después de la resurrección, de que los discípulos entiendan las Escrituras. Y entonces le dijo, miren, cuando en las Escrituras está hablando del agua, del pan, del tabernáculo, cuando está hablando del templo, cuando está hablando del Cordero, cuando todas estas palabras ustedes la están leyendo, en realidad no está diciendo eso, están hablando de mí. Ustedes se les va a dar una naturaleza que tiene ojos para ver la vida real. No se vinculen a las sombras. No se vinculen a un sustituto de la vida real. Ustedes me tienen que ver a mí en todas las Escrituras, porque es lo único que tienen que ver, lo único que tienen que entender para ser transformados, para vivir la vida para la cual ustedes fueron creados. Insistimos, ¿no? Todo lo que está en el ámbito natural es sombra de lo eterno. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero ahora el Señor está diciendo, no se vinculen a lo que ve porque es temporal, sino a lo que no se ve porque es eterno. Traigan la realidad del cielo a la tierra. Entonces, ¿cómo accedemos? Bueno, el Señor nos dio acceso a la naturaleza que puede ver y entender todo lo que está en lo eterno, en la vida real. O sea, nosotros decimos entonces, bueno, nada de lo que está en Cristo es natural y externo, porque la vida es interna, sino que es espiritual y es interna. Sí, el servicio no es lo que vos podés hacer para Dios, es lo que Dios hace a través nuestro. Entonces, ¿cómo es? Es otra vida que no es mi vida, que está operando en mí, que está produciendo algo que Dios llama servicio. Claro, no es lo mismo servir a Dios que servir a mis propias ideas acerca de Dios. No es lo mismo amar a Dios que amar a mis propias ideas acerca de Dios.
No, no es lo mismo. Y Dios está diciendo, no, ojo, cuidado, los apóstoles hacen esta advertencia. Miren, nadie puede hacer algo para Dios. El obrar lo produce su espíritu. Y entonces alguien te mira y dice, muy complicado. Muy complicado. Sigamos así, si hasta ahora venimos sirviendo así, la gente está contenta, la cosa funciona igual, la gente viene, sigue ofrendando y listo. Nosotros hemos utilizado un episodio bíblico para explicar la simpleza del Evangelio. Y es este pasaje en el cual el Señor sana a un ciego de nacimiento, lo intimidan diciéndole, miren que este es un hombre pecador, y él dice, miren, si es pecador yo no lo sé, lo único que sé es que antes no veía y ahora veo. Ok, entonces alguien dice, bueno, miren, para mí esto es muy complicado, así que para mí el Evangelio es como decía este hombre, ciego de nacimiento, ¿no? Para mí sintetiza todo. Lo único que sé es que antes no veía y ahora veo. Ok. Sin ninguna duda, sintetiza la simpleza del Evangelio. Pero ¿cuál es el problema? No estamos viendo. El problema es que no estamos viendo. Este hombre estaba recibiendo vista natural. Por eso podía identificar entre lo que significa no ver y ver. Pero ahora Dios nos trasladó a un reino eterno. Y estamos hablando de una vista espiritual. No es verdad que estamos viendo. Si Cristo no es la expresión de una vida en plenitud, si todavía estamos sustituyendo sombras por la realidad, volviendo a los antiguos rudimentos de la ley, si todavía estamos siendo niños inmaduros que no expresan la vida, el carácter de Cristo en nosotros, es porque no estamos viendo. Sí, ¿y por qué es simple el Evangelio? Porque no depende de nuestra pericia, no depende de nuestra capacidad, de nuestro estudio, no depende del conocimiento de las Escrituras, de un instituto teológico, porque es solo el poder de Dios corriendo al velo. ¿No? Entonces, alguien te dice, mira, yo quiero que vos me expliques de manera práctica. O sea, ¿cómo yo le transmito a la gente esta realidad? ¿No? Fácil, simple, de manera pragmática. ¿Cómo hacemos para ver esta realidad? Entonces yo digo, bueno, supongamos que una planta viene y te dice, por favor, explícame de manera sencilla, clara, ¿cómo hago la fotosíntesis? La otra pregunta es esta, ¿cómo hago yo para explicarle a la planta que ese conocimiento está en la propia vida de la planta? Ya está en ella. Ahora, viene tu hijo, ponele, y dice, necesito que me expliques cómo hago la digestión, cómo oxigeno mi sangre, cómo hago para que mi cerebro pueda procesar las ideas. A veces, hijo, no tenés que preocuparte por eso. Si hay vida, funciona, es real. Ahora, todo lo que esté fuera de tu cuerpo no puedes llamarle vida. Los límites de la iglesia es la vida de Cristo.
Si yo, por ejemplo, me corto la mano, ¿verdad? Y la ponemos acá arriba de este parlante, nadie le va a hablar a mi mano como si fuera yo, ¿verdad? Porque está fuera de los límites de la vida. En la medida que Cristo, como la vida eterna, se ha visto revelado, vivido, si caminamos en esa vida y nos expresamos en esa vida es la que está expresando los límites. No estamos lidiando con lo que está bien y lo que está mal. Entonces vamos a decir, ¿y cómo sé cuál es la voluntad de Dios? ¿Y cómo sé que está bien? ¿Y cómo sé que está mal? ¿Y qué tiene de malo esto? ¿Verdad? ¿Cuál es el problema? No estás viendo la vida. No estás viendo lo que oímos. Amén. Supónganse ustedes que, puede ocurrir esta cuestión de que, yo el otro día contaba esta experiencia porque con el tiempo, digo, no sé si acá pasa lo mismo, en Chile pasa lo mismo, pero en Argentina, antes las fiestas eran mucho más numerosas que ahora. No sé si porque la gente se soportaba más o lo que, pero cuando yo era chico nos juntábamos 50, 60 familiares, bueno, eso no se ve tanto ahora, ¿no? Y en un tiempo había una gran parte de la familia que no estaba en Cristo y otra que sí. Y bueno, con el paso del tiempo ahora todos los que nos reunimos estamos en Cristo, así que podemos darle el verdadero sentido a la Navidad cuando nos encontramos. Y llega a las 12 de la noche, ¿no? Y se brinda y mi mamá me dice, Fabi, tiene una palabra para todos nosotros. ¿Y qué pasa con los chiquitos? Me odian. Porque quieren salir corriendo a buscar los regalos. Y mi mamá, tiene una palabra. Y claro, cuando uno comprende que algo es verdaderamente un regalo y tiene conciencia de que ese regalo es valioso, produce una ansiedad, ¿no? Los chicos arrancan los papeles, ¿viste? Porque están ansiosos por abrir lo antes posible eso. Ahora usted imagínense que no importa la edad que tengas, desde que vos naciste te han regalado cosas, regalos. Están todos, durante todos estos años, todos esos regalos están en tu casa, pero no abriste nunca un solo regalo. Y están todos ahí. ¿Los tenés? Pues como si no lo tuvieras. Lo que sí sabes es un testimonio de alguien que te dijo, es algo maravilloso. Y todos sabemos que Cristo es maravilloso. Pero no lo vi. Y claro, podemos, en este tiempo algunos nos dicen cosas así como diciendo, están utilizando un vocabulario diferente. Pero no, ¿cómo un vocabulario diferente? Lo que estamos tratando de hacer es recuperar un vocabulario que estaban los apóstoles y eliminar un vocabulario que inventamos nosotros que nunca tuvieron los apóstoles.
las palabras tienen sentido, ¿no? Y entonces, claro, vos agarras un papel, ¿no?, que dice pan, y todos sabemos qué estamos hablando. Yo digo Cristo, todos sabemos qué estamos hablando. Pero ese papel escrito está dando testimonio acerca de algo, pero no es ese algo, ¿no? Hasta que nosotros no veamos el pan, no vamos a saber qué es a lo que se está refiriendo cuando nosotros estamos escuchando. Yo estoy diciendo, lo que yo estoy diciendo es un testimonio, pero lo que estoy diciendo no es Cristo. Es un testimonio. Yo estoy dando testimonio de una vida que me habita y en la que yo habito. Pero hay un momento en que yo puedo empezar a ver lo que estoy oyendo. Y es cuando Dios, por su Espíritu, por el poder de su resurrección, ¿qué hace? Rompe, abre el regalo y puedo ver. Y cuando le puedo ver, entonces dice, empiezo a ser transformado como a su misma imagen. Pero hasta que eso me acontezca por el poder de su Espíritu, ¿sí me entienden? Pablo está diciendo, miren, yo me formé a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, el conocimiento de las Escrituras para mí, ¿saben qué es? Basura. A fin de conocer a Él, al cual todas las Escrituras se refieren. Y conocer, ¿qué más? El poder de su resurrección. ¿Y para qué? Para estar identificado en su muerte. O sea, para correr el velo, para que yo sea trasladado del mundo de las sombras a la vida real. No. La iglesia es la forma que Cristo tomó en su resurrección. Cuando Él se levantó de la tierra, de 2 naciones salió un solo hombre. Y ahí estamos nosotros. Y si no vemos a ese hombre se llama iglesia. Y si no le estamos viendo, en realidad nosotros no tenemos idea de lo que es la iglesia. Solo estamos recibiendo un testimonio, palabras. Y lo peor es pensar que estamos entendiendo lo que Dios está diciendo. Amén. Si yo dijera algo así como el amor es tan refrescante como el agua, ¿no? Escuchen, yo no estoy hablando del agua, yo estoy hablando del amor. Cuando yo nombro el agua, estoy hablando un aspecto que da testimonio acerca del amor. ¿Sí se entiende? Cuando el Señor habla del pastor, de la puerta de la vida, el novio, de la luz, del camino, son testimonios, aspectos de Cristo, pero necesitamos verle para poder encontrar la sustancia de cada una de todas esas palabras. De este lugar nosotros vamos a poder llevarnos el entendimiento que dentro del regalo que Dios nos dio, ¿cuál es el regalo que Dios nos dio? A su Hijo, ¿verdad? Él es la dádiva de Dios. Pero dentro de ese regalo está todo lo concedido, o sea, hay millones de regalos. Ahora, yo no tengo conciencia de cuántos regalos hay dentro del regalo. Hoy me puedo llevar una conciencia
de muchos de esos regalos que están dentro del regalo y capaz que me voy contento, porque puedo decir Cristo y alguien dice, entendí. Pero si después el poder de Dios operando a través de la cruz, no está quitando el velo de lo que somos, carne, yo no voy a poder ser transformado si el poder que opera en la cruz no rompe el envoltorio. Entonces nunca le vimos, no le conocemos. No podemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Hay muchas maneras de sentirnos satisfechos con la familiaridad que nosotros tenemos con las palabras. No, yo no digo que lo planteo como un juego, pero en muchas maneras a veces me obsesiona el lenguaje porque el cerebro ahorra energía, ¿me entienden? O sea, cuando vos escuchás algo de la misma manera que lo escuchaste toda tu vida, el cerebro dice, esto ya lo sé, ahorro energía. Se pone en modo ahorro. Pero cuando vos decís la misma verdad de otra manera, el cerebro dice, momento, ¿qué es esto? Necesito energía para poder trabajar en esto, ¿verdad? Entonces, hay ámbitos en los que por ahí yo he estado comunicando una verdad espiritual, eterna en Cristo, y la gente empieza a agazapar los ojos diciendo, ¿qué está diciendo este hombre? Y entonces busco el remate del mismo pasaje y de la misma forma en que lo escucharon durante toda su vida. Y entonces dicen, ahora sí, ahí está, ahora entendí. Es que la familiaridad con las palabras nos ha modelado y ha establecido murallas que nos hacen sentir seguros. Pero para oír verdaderamente la palabra de Dios tiene que mostrarle a nuestra alma la realidad de su propio Hijo. Puede que si nosotros escuchemos palabras y la apliquemos a nuestro comportamiento, mire acá tenemos un psicólogo, ¿no? Este es un psicólogo, digo yo, en el Nuevo Pacto, ¿no? Porque considera la vida del Espíritu. Pero todo psicólogo que no conoce la vida del Espíritu puede saber que si se aplican conceptos que encierran determinadas palabras en el ámbito natural, pueden cambiar nuestro comportamiento o nuestros sistemas de creencias, ¿no? Que tengan un efecto en nuestra vida, porque no hay que menospreciar el poder que operan las creencias, ¿no? La vez pasada escuchaba que en la Segunda Guerra Mundial, cuando se acababa la morfina, por primera vez una enfermera puso sal en el agua y se lo inyectaron al soldado y lo pudieron operar sin dolor, porque él, en su mente, lo que creyó es que le habían puesto morfina. Hay un poder que opera en la creencia, pero no es vida, pero no es fe, pero no es Cristo, no hay vida eterna, ¿sí me entienden? Hay cosas que pasan. Y todos los que tenemos décadas en el Evangelio hemos visto milagros realmente del cielo. Dios sigue siendo Dios. Pero créanme, hay cientos de lugares donde voy y me dicen, Fabián, ¿por qué si yo recibí una sanidad después me duró una semana y después? Porque hay un poder que opera en la creencia. Pero eso no es siempre vida. A menos que eso, que es una señal, me traslade a la vida eterna, a Cristo, para experimentar
lo que Cristo es en nosotros y todo lo concedido en Él. No podemos nosotros leer Biblia y aplicarla a nuestros días y pensar que estamos viviendo esa vida. Eso no tiene sentido. ¿Sí me entienden? O sea, es como que yo, supónganse, lea acerca de un libro de perros y yo empiece a actuar como un perro. Eso no me convierte en un perro, no tiene sentido. El Evangelio es una persona, una naturaleza. No es lo que aprendemos en nuestra mente, es lo que somos, en lo que fuimos transformados, ¿no? Y entonces hablamos de áreas. Ella, discúlpenme esto, no quiero, bueno, no sé. Hay algunos conceptos que pueden ser contradictorios en nuestra cultura, digo, pero solemos hablar de áreas, ¿no? Entonces decimos, bueno, porque yo sé que hay cosas en mí que tienen que morir. Hay áreas en mi vida que no, las cosas no tienen que morir, vos te tenés que morir. Son dos cosas distintas. ¿O no es verdad? Hay dos creaciones. Ustedes imagínense que ustedes están en su casa y me invitan. Yo voy a su casa, ustedes entran y yo entro al living y veo un cadáver que está ahí hace 6 meses pudriéndose. Me quedo sorprendido. Vos agarrás un plumero y empezás a limpiar los muebles, ¿no es cierto? Y decís, que está todo perfecto, está todo limpito. Claro, hay áreas que están limpias, ¿verdad? Pero en el medio, ¿qué hay? Muerte. Es lo que le dijo el Señor a los fariseos. Ustedes limpian por fuera, pero por dentro. O sea, ustedes no están atendiendo el verdadero problema. Lo que tiene que morir somos nosotros. ¿Entienden? Porque estamos confundiendo, o sea, el fruto del árbol del conocimiento del mal con el de la vida. Entonces, cuando alguien hace algo bueno, dice, eso es Cristo. Cuando alguien hace algo malo, eso es la carne. No. Y miren, Dios solo distingue la vida de su Hijo. Pero no lo podemos distinguir a menos que le veamos. Amén. Si lo que significa para nosotros la vida de Cristo, ¿no es cierto?, es que tenemos que entender que vivimos esa vida cuando la persona de Dios llena nuestra alma de su realidad, de la realidad de su Hijo. Eso es vida. Habitamos su vida, caminamos su vida, vemos con sus ojos, sentimos con su corazón. Pero leer las Escrituras y cambiar nuestra agenda, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir, eso sería solamente yo actuando conforme a cosas, a palabras que he aprendido. Como si fuera un manual de instrucciones. Hay un abismo, ¿no es cierto?, en amar a Dios y amar las ideas que yo tengo acerca de Dios. Mira, hay millones de personas en el mundo de todo tipo de religión que dicen que aman a Dios. Y lo que piensan y lo que creen respecto a eso es determinante en sus vidas. ¿Y qué significa esto? Bueno, que amamos nuestras propias ideas y creencias acerca de Dios. Y mucha de esa gente que no conoce a Cristo está dispuesto a dar la vida por esas ideas y creencias. Pero no podemos acceder a esta realidad a menos que entendamos el poder que opera en la cruz.
Eh, yo no sé cómo estoy con el tiempo, pero voy a tratar de cerrar con esto. El Señor se le aparece a Pablo en el camino a Damasco y Pablo dice, y todos caímos al suelo y oí una voz, oí una voz que me decía en idioma hebreo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y entonces dije, ¿quién eres? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levanta y te ponte de pie porque te he, ¿qué dice? Aparecido. Te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo. No solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en las que me apareceré a ti. O sea, ministro significa la función de un sacerdote que ofrece sacrificios agradables delante de Dios, sabiendo que el único sacrificio agradable delante de Dios, ¿cuál es? Ministro y testigo. Ofrecemos a Cristo, ¿por qué? Porque le hemos visto. Amén. Tuvo que ver a Cristo. Cristo se le tuvo que aparecer para hacer eso. Miren lo que pasa con Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis, en el verso 10, dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, ¿y qué pasó? Oí. ¿Qué oí? Una gran voz, como sonido de trompeta, que decía, escribí un libro que lo que ves. Y envía a las 7 iglesias. Verso 12, entonces me volví para ver. ¿Qué? Lo que oí. Una voz, yo oí una voz y me volví para ver aquel de donde provenía la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candeleros de oro. ¿Recuerdan qué significa los 7 candeleros? La iglesia. Miren, o sea, Juan ve la iglesia. Y si nosotros veríamos la iglesia como mayormente la hemos visto, estaríamos evaluando algo así como diciendo, bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo nos organizamos? Compramos un local, compramos un terreno, edificamos, compramos sonido, ¿cómo nos organizamos con la gente? ¿Hacemos grupos grandes, chicos? Pero él no se detuvo en la visión de los 7 candeleros. ¿Qué dijo? Avanzó. ¿Y qué vio? Vi a alguien semejante al Hijo del Hombre. Él avanzó hasta ver la vida de la iglesia. Si no estamos viendo la vida de la iglesia, lo que estamos haciendo es organizarnos con imágenes, sustitutos de aquello que Dios llama la vida real. Si no vemos la vida de la iglesia, si no vivimos, si no somos, si no nos movemos en esa vida, estamos organizando gente. Es una organización humana con buenas intenciones, pero con un mensaje que está sustituyendo a una persona que es la vida. Es lo que no podían ver los judíos. No podían ver la vida. Si nosotros no nos volvemos a Cristo, nunca vamos a ver
a Cristo en lo que oímos, amados. Porque no importa cómo nos organicemos. Cuando la vida se expresa a la manera de Cristo, porque la vida es Cristo. Amén. Yo ya estoy con el horario, ¿verdad? Ya estoy. Ok. Bien. Amén, entonces. Por último, ¿qué es la iglesia? La iglesia es Cristo. La iglesia es la forma que Cristo tomó en su resurrección. Amén. Y cuando Él dijo, si yo soy levantado a la tierra, todos atraeré a mí, Él estaba diciendo que la expresión de Él mismo en su resurrección iba a ser una muerte corporativa. A todos atraeré a mí. Cuando Él resucitó, nosotros resucitamos juntamente con Él. Estamos en esa vida, necesitamos verla para vivir y actuar conforme a lo que somos. Amén. Dios lo logre en nosotros. Gracias. La palabra de Dios es viva y eficaz. Nos impulsa a más, nos guía a experimentar a Cristo como el centro, como el todo en todos. A través de su gracia podemos disfrutar de Él, sin temor ni condenación. Esta es la palabra que portamos. Bienvenidos. Escuela Internacional del Nuevo Pacto 2025.